bonita como creo que vamos a tener una conferencia muy bonita, porque trata de un tema que más o menos nos preocupa a todos, que es el de las especies invasoras. Y como ocurre muchas veces, hay que empezar definiendo qué es una especie invasora. Porque muchas veces vamos a ver. Cuando en la sección de ciencias, tecnología y medio ambiente nos planteamos seriamente promover una conferencia sobre este tema, preguntamos a nuestros amigos que han pasado por la conferencia ellos y todos coincidieron en un nombre: el profesor Fernando Cobo. Aquí lo tenemos. Para mí personalmente es una alegría grande, como yo en otras veces similares, presentar a un antiguo alumno mío. Todavía me acuerdo de aquel chaval. Aquí está. Estudió biología en la Universidad de Santa María de Costera, hizo toda su carrera investigadora prácticamente en la universidad. Y en un momento en que el departamento de zoología estaba teniendo sus problemas serios, pero sin embargo el profesor Fernando Cobo tenía muy claro lo que quería. Una educación así clarísima, las aguas, los vertebrados, la extensión. ¿Qué voy a decir de sus currículos? Pues no decir nada de sus currículos. Profesor numerario, y todos sabemos que para ser profesor numerario hay que tener un estudio profundamente competitivo. Tesis doctorales incluidas, publicaciones, las tiene, todo eso lo tiene. Pero curiosamente, es una persona que observó y reflexionó, y a partir de ahí no se conformó con lo que tenía, no se conformó con el lugar al que había llegado, sino que promovió desde cero hacer cosas nuevas que pudieran ser de utilidad para la ciencia. En ese plan se le ocurrió promover la creación del Instituto de Hidrobiología del Coro del Congo, del cual es director, por cierto, después también un poquito el plan de aglutinar a personas que desde distintas áreas de investigación, distintas formaciones, pero que se dedican todos a lo mismo, se le ocurrió crear la Sociedad de Investigadores La Auga. La sociedad está funcionando, que tiene sus fines, el presidente que es él, está funcionando. Una persona acostumbrada a la fauna, que conoce la fauna, que conoce sus costumbres, de pronto se da cuenta de las especies que están aquí, porque es su sitio, y de las especies que están llegando, no se sabe cómo, o a veces se sabe cómo. Esas que llamamos invasores, que generan peleas con la fauna autóctona, que pueden generar destrozos serios en los ecosistemas, que pueden generar problemas. Y es una cosa a la que estamos asistiendo actualmente. En Galicia, en España, en Europa, movimiento de especies, tal. Esto es lo que queremos que nos cuente, que nos dé su visión y que nos aclare las dudas que podamos tener con relación a esto. No quiero hablar más porque realmente a mí no se me ha venido a escuchar. En el fondo, si quieres que comente un poquito a quién es él, para que no hable un desconocido, pero sí voy a decir una cosa que me gusta mucho decir. Fernando, bienvenida a la Ateneo. Muchas gracias. Bueno, yo quería empezar, por supuesto, agradeciendo la invitación del Ateneo a estar hoy en nuestro Ateneo para hablar sobre las especies invasoras, los problemas que generan y concretar o definir algunos conceptos que creo que en la mente de la gente suelen estar equivocados, y me encantaría que después de esta charla pues, alguien tuviese una idea más o menos clara de cuáles son las especies invasoras y cuáles son los problemas. Pero tengo que manifestar que estoy especialmente contento de estar hoy aquí en el Ateneo, porque yo soy, o me tengo, por lo tanto, como un bicheleiro de pro. Lo que pasa es que el orgullo bicheleiro lo manifiesto pocas veces, pero cuando vamos con toda la energía.
y pocas veces tengo la oportunidad de charlar, de expresar, de compartir o transmitir algunas cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera profesional con paisanos. Esto me satisface especialmente. No es que alimente mi vanidad por aquello de que la discoteca en su tierra, pero por lo menos me satisface. Y si lo hago invitado por gente que he admirado mucho durante mi etapa de estudiante en sociología y que ahora tengo en mis amigos, forman parte de esta institución, pues uno tiene una doble satisfacción. Está en su casa, está entre amigos que ha admirado y que continúa admirando y que ahora forman parte de ese conjunto de amistades. Bien, intentaré, en principio, aclarar conceptos sobre las especies invasoras y he elegido algunos ejemplos, pero hay que considerar que el número de especies exóticas, ya veremos lo que significa, especies que proceden de otras áreas geográficas diferentes a las nuestras, está incrementándose de manera muy rápida en los últimos periodos. Elegir o quitar al menos la mayor parte de las especies que pueden estar en mente de muchos de ustedes es difícil. Me he centrado solamente en ejemplos concretos que puedan ilustrar los aspectos que vamos a ir comentando a lo largo de la charla. El problema de las especies invasoras ha trascendido lo meramente científico o lo meramente académico y forma parte ya de un conjunto de normativas internacionales que tienen como origen la reunión que hubo sobre la tierra en Río de Janeiro en el año 1993, en donde se elaboró un convenio que se llama Convenio sobre la Diversidad Biológica, en donde se admitía de manera internacional que las especies invasoras eran un problema que estaba afectando muy gravemente a la permanencia, a la supervivencia de especies locales, de especies autóctonas, con un gran valor desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista patrimonial. Se consideró en aquel momento que como esta amenaza estaba a niveles muy altos, al que considera que después de la destrucción de los hábitats, de la destrucción del ambiente en donde viven las especies, el efecto que las especies foráneas o no indígenas o especies exóticas tienen sobre las faunas locales es la segunda causa de desaparición de nuestro patrimonio natural. Por eso, en este convenio se definió por primera vez el término de especie exótica para referirse a aquellas especies. Las especies son las unidades básicas de la diversidad biológica. Lo que nosotros vemos en la naturaleza de manera natural son especies. La trucha pertenece a una especie, que tiene un nombre científico que es salmotrucha. El salmón es otra especie diferente. Un pino mediterráneo es una especie y otro pino, por ejemplo, manso, son especies distintas. Estas especies, en principio, no pueden mezclarse entre sí, son unidades genéticas individuales. Bueno, pues estas especies, o las razas geográficas que manifiestan en algunos lugares, tienen o han surgido en un área geográfica determinada, en la historia de la Tierra. Eso, el estudio de estas áreas geográficas se conoce como nombre de biogeografía. Y el término especie exótica, especie foránea, se atribuye a aquellas especies que, habiendo nacido, habiéndose originado de manera natural en un área geográfica distinta, se trasladan, generalmente con acción humana, a otra área geográfica que no le corresponde. Digamos que son extranjeros en tierra extraña, pero estos extranjeros han sido transportados por mecanismos de la actividad humana. Y hace referencia el término a criterios biogeográficos, no a criterios políticos. Es decir, no podemos hablar de especies españolas o de especies portuguesas, sino que tendríamos que hablar, en todo caso, de especies ibéricas, especies magrebíes, haciendo referencia a las áreas de distribución natural de estas especies. Además de estas especies exóticas, en el concepto de especies invasoras se baraja también el concepto de introducción. La especie exótica tiene que ser introducida en el área que no le corresponde, tiene que llegar a un área que no es la suya y tiene que llegar por acción humana, acción directa o indirecta, voluntaria o involuntaria, pero tiene que ser el hombre, el agente encargado de la dispersión de esta especie. Si estamos considerando especies dentro de áreas geográficas distintas, pero que pertenecen al mismo país, a la misma unidad política, por ejemplo, una especie que pertenezca o que se distribuya en Andalucía y que aparece, por ejemplo, trasladada a Galicia, pongamos por caso, se habla entonces de translocación, para referirse a aquellas especies que, siendo nativas en sentido amplio de la península ibérica, no corresponden, sin embargo, a un lugar muy concreto. Por ejemplo, para el occidental ibérico, por ejemplo, Galicia. De estos ejemplos, para ilustrar eso, tenemos aquí
dos fotografías. La de la izquierda es una adelfa. La adelfa es una planta que se utiliza mucho en jardinería, por cierto, muy venenosa. Hay que tener en cuenta que durante la invasión napoleónica, una partida de soldados asaron carne clavándola en palos de adelfa y el tóxico pasó a la carne y murieron 8 de los soldados de la partida de aquel entonces. Esta adelfa es común en el sur de España, es común en los cauces fluviales del sur de España que tienen a veces poca agua y crecen y esperan muy abundantemente esas adelfas. Pero cuando las adelfas llegan a Galicia, llegan a Asturias, llegan al País Vasco, en este caso están fuera de su área normal de distribución. Estamos hablando de una translocación de la especie por agentes humanos, en este caso para la jardinería. El pez que se ve al lado tiene como nombre común colmilleja y es un pez endémico de la península ibérica. ¿Qué significa endémico? También es un concepto biogeográfico. Una especie endémica es una especie que tiene un área de distribución muy pequeña, muy restringida. En este caso solamente existe en el contexto del planeta, contexto de la Tierra, solo existe este pez en determinados ríos de la cuenca del Duero y cuencas del sur de la península. Pues bien, encontramos a este pez introducido, o mejor dicho, traslocado en la cuenca del río Miño y, curiosamente, en los últimos años hemos encontrado este pez también en el río Ulla, muy pocos ejemplares. Probablemente sea una especie que es ibérica, incluso endémica de la península ibérica, y por lo tanto esto le confiere un valor de conservación importante por su endemicidad, por su rareza, digamos, en el contexto del planeta. Sin embargo, ha sido traslocada. No estamos hablando, por lo tanto, de estas especies como especies exóticas invasoras. La introducción de las especies exóticas puede producirse, según el Convenio de Diversidad Biológica, de dos maneras. Ellos llaman introducción intencional, no es un término que me agrada, y introducción no intencional. Podríamos hablar de introducción deliberada o introducción no deliberada. Una introducción intencional deliberada es cuando una especie foránea, exótica, se trae a un área geográfica diferente con alguna finalidad determinada. Los 4 ejemplos que tenemos aquí pueden ilustrar este aspecto. El pez este enorme que aparece ahí es un siluro, es un pez que se trajo en el año 74. Unos visitantes alemanes traían 32, se sabe perfectamente porque hay registros en la aduana, 32 alemanes de siluro con la intención, según decían, de utilizar como cebo para pescar otras especies de peces, cebo vivo. La intención que tenían era meter el siluro en el río Ebro, concretamente en la desembocadura del Segre, en el embalse de Mequinenza, y estos peces dieron lugar a una población muy abundante que ahora está en franca expansión por toda la península ibérica de peces que alcanzan enormes tamaños, que pueden depredar incluso a patos, como los patos que están nadando como si fuesen moscas que estuviesen comiéndolas una frucha, y están ya más bien fluviales. Esto fue una introducción deliberada, con una finalidad concreta, es producir esos peces con unas temperaturas elevadas. Es nativo de ríos alemanes, de aguas frías, pero con las temperaturas ibéricas alcanza estos tamaños tan desmesuраdos. Alrededor del siluro, como comentaremos después, hay un comercio muy importante turístico de gente que viene exclusivamente a pescar esta especie. El cangrejo que está ahí, a la derecha, el cangrejo rojo, es un cangrejo de las marismas, es un cangrejo americano. Se introdujo en la década de los 50 porque en aquel momento había una enorme producción de cangrejo autóctono, pero como siempre la avaricia, intenta romper el saco, era insuficiente, entonces empezaron a hacer experiencias de manera deliberada, organismos oficiales, de introducir este cangrejo americano en la península ibérica. El cangrejo americano proliferó perfectamente, pero tenía con él un visitante, era un hongo, Aphanomices sastaci. Este hongo provoca una enfermedad, la pneumonicosis, que produce una mortalidad del 100% en la especie autóctona, mientras que ellos simplemente son portadores de la enfermedad y como mucho pueden morir pues, entre el 20 y el 30% de los cangrejos infectados. La consecuencia es que el cangrejo autóctono ibérico ha desaparecido en la práctica totalidad de nuestros ríos y solo queda en algunos lugares muy concretos en las montañas pues, de Ávila o en algunas zonas en Galicia. Es otro caso de una introducción deliberada para aumentar en este caso el comercio de cangrejo blanco. La de abajo, la de izquierda, este pequeño pez, es una gambusia que se introdujo en 1921 como control biológico de los mosquitos transmisores del paludismo. El paludismo, también conocido como malaria,
era una enfermedad endémica en las zonas húmedas del Mediterráneo. España e Italia de las zonas más afectadas. Se introdujo esta gamusia en un pretendido control biológico con la intención de que se alimentase de los mosquitos que transmitían el paludismo, pero la gamusia lo que hizo fue alimentarse de otros mosquitos distintos, que no son picadores, que son más abundantes en estas aguas, y compitió por los recursos, por el alimento, por el espacio, con dos pequeños peces de su mismo tamaño, que eran nativos del Levante y del sur peninsular, el Zaptec y el Salamur, que son de las especies en este momento más amenazadas de la fauna ictiológica, de la fauna de peces ibérica, precisamente por la presencia de esta gamusia. Otra planta, otro ejemplo, es una planta, la hierba de la pampa, ahí a la derecha, la Cortadera seyolana, que en principio fue introducida como ornamental, pero que se utilizó por parte de los responsables de determinadas obras públicas para revegetar taludes o para utilizar en medianeras de autopistas, porque es muy densa y cubre muy bien. El problema es que sus semillas se transportan por el viento, el modo de dispersión es por la pneumocoria y pueden llegar a distancias muy grandes. Y esta hierba de la pampa está invadiendo zonas que lo que hace es ocupar el espacio e impedir que flora autóctona, herbáceas fundamentalmente, o gramíneas autóctonas puedan crecer en donde aparece la cortadera. Las introducciones no intencionales o involuntarias o accidentales también son numerosas. Son introducciones que se hacen de manera no deliberada, pero siempre mediando vectores humanos que a través de su actividad aparecen pues, en un momento determinado en una zona que no le corresponde. Se pueden producir por rupturas de barreras geográficas, por la construcción de canales, de trasvases, adheridas a los cascos de los barcos, en el agua de lastre de los cascos de los barcos, o bien por el transporte irresponsable muchas veces, luego hablaremos de esto, de turistas que pueden transportar pues, animales vivos de manera más o menos furtiva. Los cuatro ejemplos también se refieren a estas introducciones accidentales. La lamprea, tan querida por nosotros en Galicia, pues resulta que constituye una especie invasora de primer orden en los grandes lagos americanos, del norte de América. Cuando se hizo el canal que comunicaba el océano Atlántico con los grandes lagos, el canal del río San Lorenzo, el lago Michigan y el lago Hurón se llenó de lampreas. En aquel momento, inmediatamente antes, se estaban produciendo unas pesquerías de aproximadamente 5.000 toneladas métricas de salmón, de trucha de lago, unas grandes truchas que tenían allí. Esos lagos son verdaderos mares interiores con tráfico de barcos y tenían sobre el orden de 5.000 toneladas métricas de salmónidos, y con la introducción de las lampreas, que como saben ustedes, en etapa adulta son hematófagas, succionan y producen heridas graves en los peces y succionan en sangre, llegaron a producirse nada más, o a pescarse nada más 90 toneladas, de 5.000 pasaron a 90. Hay una línea de investigación prolífica y que a veces está avanzando más en Estados Unidos, precisamente encaminada a producir lampicidas, o para sustancias que puedan matar o eliminar las larvas de lamprea, porque las lampreas allí son verdaderas. La planta, o que es realmente un alga que aparece ahí, Caulerpa taxifolia, es una alga que se introdujo en acuarios con interés público, en zoológicos o con interés científico, que se aclimató en principio en acuarios alemanes. Ahí las plantas que se habían introducido se acostumbraron a las aguas frías del Atlántico, y posteriormente estas mismas cepas, digamos, estas mismas algas que estaban en Alemania ya aclimatadas, se pasaron a Mónaco, al acuario de Mónaco, y del acuario de Mónaco se escaparon sus propágulos, las partes del alga que podían difundirlas, y empezaron a invadir el Mediterráneo. En el Mediterráneo hay unos ecosistemas extraordinariamente interesantes desde el punto de vista biológico, que están formados por una planta, no un alga, una planta acuática, que forma verdaderos céspedes, entonces pues, aparecen chocos, pulpos, distintos moluscos, una gran diversidad de organismos. Bueno, pues esta Caulerpa taxifolia lo que está sustituyendo completamente estas praderas de Posidonia, que es como se llama la planta, impidiendo el desarrollo de los animales que viven en estas praderas. El lobo simpático que aparece ahí es una
la cotorra argentina. La cotorra argentina apareció por primera vez en Cataluña, probablemente por escape de un decomiso de la Guardia Civil. Esto fue aproximadamente en el año 2000, inquietud entre 2000 y 2004, un decomiso de la Guardia Civil de una partida de cotorras argentinas que venían de manera ilegal y Nueva York. Escaparon y en principio las cotorras argentinas pues, eran muy simpáticas para la gente, las cotorras por las palmeras de Barcelona eran simpáticos. El problema es que cuando las cotorras, que son coloniales, empezaron a construir nidos en grandes cantidades en las palmeras de algunas ciudades españolas como Barcelona, Madrid, incluso en Vigo, ya empieza a haber colonias de cotorras importantes. Cuando estas cotorras empezaban a ensuciar, a producir un ruido constante, por eso se llaman cotorras, porque son muy ruidosas, y empezaban a desplazarse a zonas próximas de cultivos, de manera que los cultivadores de las áreas limítrofes de estas ciudades eran incapaces de echar adelante los guisantes, los tomates, porque no los comen directamente, sino que comen los brotes y las flores, y además estragan mucho el alimento, de manera que hacen más daño de lo que finalmente les aprovecha. Están dentro de un listado que se llama las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo, que es la disposición en la receta, es una de estas que aparecen ahí. El mosquito, Aedes albopictus, es el conocido, el famoso últimamente mosquito tigre. El mosquito tigre apareció, es un mosquito asiático, que puede transmitir una serie de enfermedades importantes, entre ellas el dengue, por ejemplo. Son enfermedades de transmisión por insectos, por la picadura de los insectos, y apareció en Europa dentro de neumáticos. Hay una fauna muy curiosa, que los biólogos llamamos dendrodermatobiontes, porque son animales que viven en los pequeños depósitos de agua que están en las axilas de las hojas, por ejemplo, de los cardos, o en los huecos de los troncos de las plantas, de los árboles, o en una maceta que queda abandonada. En esas zonas hay animales que están adaptados y algas que están adaptados a vivir ahí y forman pequeños cosmos biológicos, hábitats biológicos en donde se desarrollan. Pues este mosquito tigre es uno de ellos. ¿Y dónde venía? Venía en el agua acumulada en los neumáticos. Si alguien tuvo alguna vez experiencia con querer vaciar un neumático que quedó abandonado en la huerta, sabe que es muy difícil, porque el neumático está diseñado precisamente para que no salga el agua de dentro, para que no salga el aire que está dentro de la y ahí vino ahí y vino también en los depósitos de estos tronquitos del Brasil, de estas plantas que se ven a veces en agua, que es una especie de caña muy bonita, que vienen en agua, y en esa agua que venía de Asia, ahí venían las larvas de este mosquito, y este mosquito se expandió pues desde en Cataluña, sur de Francia, y hasta en toda la parte cálida, digamos, de España. Produce unas picaduras muy dolorosas y tiene la particularidad de picar durante el día, no como estos mosquitos. Por lo tanto, es muy fácil, las interfaces mortales atraviesan las ropas, las camisas delgadas, y es muy fácil verlo y detectarlo. Todavía no tenemos constancia de su presencia en Galicia, pero como estas cosas es la ley de Murphy, si una especie invasora puede llegar, llegará. Es simplemente un problema. Por cierto que en su día, cuando nos notificaron que aparecía el mosquito tigre, había unos carteles que era "se busca un mosquito", y yo fui objeto de las risas y de las mofas de mis alumnos de la facultad por colgar el "se busca un mosquito tigre" en el año 2004, que recordar por toda la facultad, y hoy día pues todo el mundo conoce la existencia de este animal y sus peligros en cuanto sanitarios y ecológicos. Bien, yo me he atrevido, además de la intencionada y no intencionada de estas introducciones que marca el convenio sobre diversidad biológica, a introducir una nueva modalidad de introducción, que es la introducción negligente. La introducción negligente son aquellas introducciones que se realizan a través de vías de entrada de las que sabemos fehacientemente del alto riesgo que estamos asumiendo al estar introduciendo estos organismos, y de escapes de especies, también voluntarios como involuntarios, especies mantenidas en cautividad, de las que no se han tomado las medidas oportunas de seguridad de que esto no suceda. Aquí aparecen 4 ejemplos, pero repito que los ejemplos que he estado eligiendo son ejemplos que puedan ser conocidos por todos, pero que podría hacer esto interminable, en una sucesión grande de distintas especies que cumplen con esta condición. El primero que se ve ahí es un bisón americano. El bisón americano está expandido absolutamente por todas nuestras cuencas fluviales. Es un mustélido, es un depredador eficientísimo que captura pequeños pájaros, anfibios, invertebrados en las orillas de nuestros ríos y que ejerce una presión enorme sobre especies autóctonas.
los bisones americanos llegaron en granjas peleteras. Las granjas peleteras fundamentalmente se utilizaban para producir piel, para ropa de estos organismos. El problema de la peletería es que digamos que existe una bolsa internacional que marca el precio de las pieles, que no está lógicamente en España, y que la fluctuación del precio de las peleteras hacía que en un momento determinado las granjas peleteras que estaban instaladas dejasen de ser rentables. Entonces, de manera negligente, de manera irresponsable, muchas de estas granjas peleteras se dejaron abandonadas y de manera que los bisones escaparon y fueron naturalizándose por nuestras distintas cuencas fluviales. Y también la acción de, digamos, activistas o terroristas biológicos de los que ya hablamos, que liberaron, animalistas que liberaron estos bisones con total desprecio a las consecuencias ecológicas y para otros organismos que pudiera tener esta liberación. La planta acuática que aparece ahí es Egeria densa, es una planta que recibe el nombre común de Lorea de Brasil, es una planta acuática que forma unas masas enormes, muy grandes, que son capaces de detener el flujo de los ríos, hacer que se deposite fango, cieno y cambie completamente el fondo de los ríos. Y esta gente es un poco más doméstica, la negligencia. Apareció por primera vez en Galicia en el río Umia, como consecuencia de que en el Parque de Caldas de Reis, un parque desde el punto de vista botánico precioso, que recomiendo a todo el mundo que visite, una escuela taller hizo un estanque, pues no sé con qué pretensiones, supongo que para aprender a hacer estanques. Y el estanque se llenó de agua, pero resultaba soso, resultaba vacío, resultaba triste. Claro, a quien se le ocurrió algo fue comprar, ir a la tienda de animales, comprar plantas acuáticas, en este caso Egeria, y ponerlas en el estanque. En el estanque la planta creció magníficamente, pero claro, estamos hablando de Caldas de Reis y del río Umia, que es un río con una gran inmoderación. La primera crecida, la primera criada, no solo inundó el parque de Caldas, sino que inundó, como siempre, la calle Mayor, y se llevó la Egeria densa río abajo, y la Egeria densa pues, colonizó toda la parte baja desde Abaxe hasta Cambados, provocando un verdadero trastorno en el funcionamiento ecológico del río, que afecta no solo a la dinámica del agua y a la circulación del agua, sino a todos los organismos que dependen del fondo del río, que dependen del fluir del agua y de la oxigenación. El Carasus auratus es el carpín dorado, es el pez que mucha gente ha tenido alguna vez en casa en una pecera y que frecuentemente se utiliza para adornar, o se utilizaba más, ahora ya no, la ley no lo permite, adornar fuentes o masas de agua que atravesaban las ciudades. Estos peces, supongo que muchos de pequeños los hemos visto en las fuentes de nuestras ciudades, de comer a los peces de los estanques, y estos peces, cuando la fuente había que limpiarla o había que sanearla de algún modo, pues en vez de sacrificarse o de esperar a que se limpiase la fuente y volverlos a colocar en la fuente, se exhortaban o se liberaban en el río. Con lo cual, una gran cantidad de nuestros ríos presentan estos carpines que, aunque parezcan de colores, parezcan inocentes, no lo son tanto, y después tendremos oportunidad de ver un ejemplo de qué función tienen estos animales dentro del ecosistema. Ese verde derecho que hay a la derecha es realmente una almeja asiática, que es el nombre común. Es una almeja que viene de Asia, en donde es consumida con frecuencia, incluso personas del sudeste asiático lo utilizan como nosotros los derechos para la resaca, que ayuda mucho a superar los efectos de las noches alegres, y sin embargo apareció en su día en gran manera en el río Miño. Toda la parte del Baixo Miño, de Frieira para abajo, está invadido absolutamente de esta almeja asiática. Puede llegar a tener varios miles de individuos. El tamaño es aproximadamente de 1 centímetro y 2 centímetros, pero puede contabilizarse varios miles de individuos por metro cuadrado. Con lo cual, no solo cambia completamente la dinámica del fondo del río e impide la colonización de otros bivalvos, de otros moluscos de su misma naturaleza, sino que sus conchas, cuando el animal muere, forman depósitos de cascajo parecidos a los depósitos que hay en el mar, en zonas de conchas, fragmentadas de conchas. Bueno, pues esta anatomícula fluminea llegó al Miño, no sabemos de qué manera, pero lo negligente del caso que quería llevar aquí es que esta arena del río Miño se utilizó para regenerar playas en zonas, por ejemplo, como el Meluche. En la parte de Bamio, en la parte de la desembocadura de Uña, se utilizó arena del río Miño, a pesar de las advertencias que en su día decimos a los responsables del asunto, de que estaban trasladando no solo la arena, sino la almeja. Bueno, la almeja esta hoy está
en todas las desembocaduras de nuestros ríos, no solo las desembocaduras, sino que ha también pasado a los embalses de las cuencas del Miño-Sil, sobre todo por prácticas de rebombeo de agua, de manera que de esa forma facilitamos a las especies invasoras remontar embalses, remontar presas que sería imposible para ellas remontarlas. Detrás de todo esto siempre está la actividad, siempre está la actividad humana agravando, es la raíz del problema y agravando el problema. Pero en sentido estricto, las invasiones biológicas no son un fenómeno. La invasión biológica más dramática o más conocida, de la que tuvimos que haber aprendido allá por la primera mitad del siglo XIV, fue la peste negra en Europa, que produjo una mortandad extraordinaria, que dice el 40% de la población de Europa desapareció, equivalable a la que se produjo durante el siglo VI con Justiniano, y que en principio fue, como todas las cosas tienen su doble visión, fue el origen de un cambio de mentalidad que después llevó al cambio de mentalidad del Renacimiento. Pero en su momento estaban implicadas, digamos que 4 especies. He marcado ahí 3 nada más, pero hablaré de la cuarta ahora. Una, la rata negra. La rata negra era una rata asiática, es una rata asiática que se transvino con los desplazamientos humanos desde Asia, está colonizando Europa. Una pulga de la rata, que es Ctenoxila Chiopsis, que es la pulga de la rata negra, y una bacteria, Yersinia pestis, que es la que produce la peste negra. En su modalidad bubónica, porque la neumónica se transmite de persona a persona, en su modalidad bubónica, la peste negra es transmitida por la picadura de la pulga de la rata. Parece ser que el foco de la contaminación estaba en la ciudad de Kaffa, donde estaba sitiada por los mongoles y empezaron a tener brotes de peste dentro de las tropas mongolas, y lo que hicieron fue proyectar los cadáveres por encima de las murallas de la ciudad y para que cundiera el pánico dentro de esta ciudad. En esa ciudad, que estaba en la provincia en Crimea, en esta ciudad había una colonia de mercaderes genoveses que, ante el pánico que suponía no solo el sitio de la ciudad, sino el ver venir los cadáveres con la peste por encima de las murallas, huyeron desfavoridos a Génova y llevaron con ellos la peste. Esta peste se extendió por toda Europa, y las creencias de la época y las supersticiones de la época hacía que el agente de control biológico que podríamos considerar que era el gato en ese momento estuviera considerado como muy próximo a la hechicería y a las brujas, incluso era la misma reencarnación del diablo durante los aquelarres, y por tanto los gatos estuvieron perseguidos durante el momento de la peste negra, agravando la situación. Tal fue la persecución que hay quien dice que los primeros violines no tocaron nunca las iglesias porque las cuerdas estaban formadas por clipa de gato, y por lo tanto llegaron tarde a poder sonar dentro de nuestra catedral. Esto es un fenómeno típicamente de una especie exótica invasora, y sus consecuencias no solo ecológicas, sino también sanitarias y económicas, porque además de cambiar la mentalidad de que la peste no se libraba a nadie, desde el obispo al plebeyo, posibilitaron que después de la muerte de tantas personas, los recursos en Europa fueron superabundantes, de manera que después de la etapa de la peste, como digo, 1348, 1357 aproximadamente, hubo un momento de florecimiento económico que permitió preparar el siglo XV, que condujo pues, a Renacimiento. Pero tampoco es un fenómeno provocado por el hombre, aunque sí en su condición de problema que estamos describiendo. Pero sí quiero hacer ver que las invasiones biológicas, sean de la mano del hombre o sean de la naturaleza, forman parte de la propia dinámica de la biología y de la vida. Y son un problema para nosotros como especie, que no son un problema para el planeta. El planeta tiene mecanismos de reajuste, de regulación, si la especie humana desaparece del planeta, las invasiones biológicas serán ajustadas, serán asumidas y serán tratadas como lo hace el planeta con todos sus mecanismos de cambio. Uno de ellos, por ejemplo, es la aparición o la formación del Istmo de Panamá. Antes de la formación del Istmo de Panamá, entre Norteamérica y Sudamérica, las faunas y las floras de los dos subcontinentes
eran completamente diferentes, absolutamente distintas. Cuando se forma el istmo, cuando se une de manera natural, con aspectos geológicos, se unen ambos continentes, hay una invasión de especies del norte hacia el sur y se encuentran estas especies depredadoras, fundamentalmente felinos como el puma, por ejemplo, se encuentran una fauna en el sur que estaba formada fundamentalmente por monotremas, por marsupiales, por animales que tenían poca capacidad de escape, poca capacidad de defensa, y hubo una enorme cantidad de especies sudamericanas del momento que desaparecieron. Estoy hablando de hace aproximadamente 3,5 millones de años, más o menos. Pero no solo se produjo esta disminución, esta desaparición de la riqueza biológica desde el punto de vista faunístico de Sudamérica, sino que la formación del istmo, el cierre de ese antiguo mar tropical que iba a provocó la corriente del Golfo. Provocó la corriente del Golfo y cambió drásticamente las condiciones climáticas de Europa y llevó a la formación del hielo en la parte norte del planeta. Por lo tanto, las consecuencias fueron tremendas a nivel planetario. Un ejemplo de cómo el problema de las invasiones biológicas alcanza escalas que ocupan toda la Tierra y de lo que hablaremos después. Bueno, el problema, como siempre, no es que si hay invasiones, si no hay invasiones, si las especies se dispersan o no se dispersan. El problema es el ritmo del cambio y quién está efectuando el cambio. Aquí aparecen unas gráficas de un estudio que tuvimos la oportunidad de hacer en mi grupo de investigación, comparando la entrada de especies invasoras en Galicia y en el resto de la península ibérica. En los últimos 200 años, el crecimiento, el número de especies invasoras que han aparecido en Europa en general, se ha multiplicado exponencialmente. Ha sido un crecimiento extraordinariamente rápido en cualquier lugar geográfico del que hagamos el análisis. Concretamente aquí afecta solamente a las especies de agua dulce, que es en lo que nosotros trabajamos. Pero podríamos hacer el mismo análisis y obtener el mismo resultado y las mismas curvas con cualquier otro ámbito ecológico y en cualquier otra zona geográfica. Una curiosidad es que en Galicia normalmente existía, o habíamos visto desde principios del siglo XX, habíamos visto siempre un retraso, habíamos observado un retraso entre que entraba una especie y terminaba apareciendo en Galicia. Normalmente había un retraso medio de 30 años, aunque había especies al principio que han tardado incluso 90 años en aparecer por primera vez. ¿Qué es lo que estamos viendo en la actualidad? En la actualidad no solo no hay este retraso, sino que somos vía de entrada de especies invasoras. Esta disminución del retraso, esta inmediatez en la entrada de especies invasoras, puede achacarse a algunos cambios políticos. Por ejemplo, el espacio Schengen, la libre circulación de mercancías y de personas en el contexto europeo, ha facilitado la introducción de especies en aquellas zonas donde normalmente se esperaba pues, una cierta demora entre la aplicación por primera vez de los primeros ejemplares y la introducción posterior. Pero una especie exótica, efectivamente, es una especie que viene de fuera, por decirlo de manera rápida y fácil, pero ¿qué es una especie exótica invasora? ¿Por qué decimos que es invasora esa especie? Bueno, aquí tengo tres definiciones. Una es la que da la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que dice que una especie invasora es una especie exótica, por lo tanto se establece en un espacio que no es el suyo, pero que es un agente de cambio y amenaza a la diversidad biológica nativa. Esto es importante. Para considerarla invasora debe ser un agente de cambio y amenaza a la diversidad biológica. Incide, más o menos en lo mismo, en el Convenio sobre Diversidad Biológica del Río de Janeiro, y dice que además es una amenaza de la diversidad biológica y causa serios daños a la economía y a la salud. Lógicamente, la definición de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza no quiere hacer énfasis en la cuestión económica y de salud porque no quiere dar una visión antropocéntrica, digamos, del problema que sí asume el Convenio de Diversidad Biológica. Y luego tenemos la ley española del 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que dice una definición que dice que aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética. Bueno, hay una especie invasora que es el que no cree en las palabras sencillas, el significado de las palabras, y esto aparece constantemente en nuestra legislación. Mi admirado amigo y añorado profesor Moralejo decía siempre, yo se reía,
de que en la legislación de pesca decía que estaba prohibido la pesca con el peixe vivo, morto ou en anacos. Claro, en anacos a lo mejor non era ni vivo ni morto, o alguien non se fiaba exactamente que é o que significaba morto. E isto é un pouco de eso, tamén tenemos un peixe en anacos aquí, porque es un agente de cambio y amenaza para la biodiversidad nativa, llegada, ya sea por su comportamiento invasor, redundante, o por el riesgo de contaminación genética. Esto es para hacerse los modernos en la legislación. Como la genética es tanto, pues evidentemente lo ponen. En todo caso viene a significar lo mismo. Viene a significar que es una especie foránea que ha sido introducida en un medio que no le corresponde por acción de la actividad humana y que pone en riesgo, o es un riesgo potencial a la diversidad, a la economía y a la salud. Esta definición es la de especie exótica invasora y es sobre la que se realiza la legislación, sobre la que se normativiza y sobre la que se pretende controlar. Pero no hace alusión, de ningún modo, y rechaza además el convenio en algún lugar, no hace alusión ni referencia a las invasiones biológicas que ocurren de manera natural por expansión de la especie. De forma natural sin intervenir el hombre. Y hay ejemplos de ello. Ahí tenemos 3. Y aquí es donde empieza a ver la confusión entre si son o no son especies invasoras. La primera es una rula. ¿Ves? Una rula, muy bonita cabeza ahí, pero que no es la nuestra. Esta es la Streptopedia lecaoto, es la tórtola turca. Por cierto, lo de lecaoto está relacionado con una leyenda que parece ser que durante la crucifixión alguien le pidió a un centurión un poco de agua para darle de beber a Cristo y el centurión, a una señora que estaba por ahí, un centurión que se saqueado, le pidió un poco de agua y le dijo que le cobraba 18 sestercios, porque fuese la moneda y le dijo que solo tenía 17, y le dijo, vamos, 18 o no hay agua. Y entonces, que por arte de magia, pues se convirtió esa señora en tórtola, en gula, y está condenada hasta la eternidad a estar diciendo, repitiendo siempre 18 en griego, que es de caoto. Entonces el ruido que hace la rula es de caoto, de caoto, de caoto. La nuestra es nuestra rula, que se llama Streptopedia turcu, precisamente por aquello de tórtola, que en los últimos tiempos ha visto disminuir su población en un 80%. Las rulas que vemos en el campus, en la Alameda, en todos nuestros parques, son casi con toda probabilidad tórtolas turcas, que a principios del siglo XX, 1900, empezaron una expansión de las cuales no sabemos las razones, desde Asia Menor, de ahí su nombre, Asia Menor y parte del sudeste asiático, hacia Europa. Empezaron por los Balcanes y empezaron a extenderse. En 1960 empezaron a aparecer las primeras tórtolas turcas en Asturias, llegaron al norte de Europa, se expandieron también por Marruecos y por Argelia, y están en este momento invadiendo la mayor parte de Europa e incluso en zonas de África, del norte de África. De manera espontánea, es una expansión propia de la especie que no sabemos a qué achacar esta expansión, pero de manera espontánea lo han hecho y están desplazando absolutamente a la tórtola europea. El cormorán grande, la tórtola escarbo que aparece ahí, sufrió o manifiesta una explosión demográfica impresionante, acompañada por varias cosas. Primero, por su retirada, su prohibición de la caza, retirada como especie cinegética. Ahora solamente desde el punto de vista legal se pueden cazar aquellas especies que aparecen como especies cinegéticas, las otras no se pueden ser objeto de caza. El cormorán quedó fuera de ese listado. El cormorán encuentra una extraordinaria zona de reproducción y de refugio en las grandes masas de aguas interiores, en los embalses, en donde no tienen depredadores y tienen alimento importante a su disposición, y aún por encima las repoblaciones indiscriminadas que se hacen en nuestros ríos con peces que proceden de piscifactoría y que van a tener muy poca probabilidad de supervivencia en el medio natural, lo que hacen es reforzar la alimentación de esta especie, de manera que se han expandido de manera extraordinaria, causando graves perjuicios en las especies de peces que son objeto de pesca deportiva, con la protesta, que muchos de ustedes están informados, de pescadores sobre el control de esta especie. Pero es una especie que es súper abundante en su área de distribución natural. Por lo tanto, no entra dentro de la definición
ni de la UIC, ni del convenio, ni de la ley como especie exótica invasora, porque es que no es exótica, por lo tanto no entra dentro de eso. Y otro es el jabalí que se ha extendido también considerablemente, como todos ustedes saben, como consecuencia fundamentalmente de los cambios del uso del suelo, de los cambios del monte, de los cambios agrícolas, que produce pues, daños importantes a las cosechas, que llega pues, incluso a nuestras ciudades, tanto se dice en el agua campus, que vamos a tener que dejarlo pasar a las facultades, porque cruzan perfectamente por delante de la facultad de Teología y de Ingeniería Ambiental. Pues bien, estos tres casos no están dentro de lo considerados como especies invasoras. Pero ¿todas las especies exóticas se vuelven invasoras? Pues no necesariamente. Incluso muchas especies exóticas que han sido introducidas por distintos motivos se han quedado naturalizadas con nosotros y algunas han supuesto enormes beneficios en la vida cotidiana. Me estoy refiriendo, por poner algunos ejemplos, a los tomates, a las patatas, los pimientos, el maíz. Todas estas especies son especies exóticas, traídas fundamentalmente de América, y que han supuesto, pues muchas veces, han quitado el hambre a poblaciones europeas, especialmente por su cultivo. Y si quedasen a barbecho, algunas veces serían susceptibles de poderse naturalizar y de poder. Otras, sin embargo, que han sido introducidas desde hace mucho tiempo, aunque en épocas históricas, como por ejemplo el castaño, que fue introducido probablemente por los romanos, o la propia jineta, para algunas personas creen que forma parte de la flora de la fauna autóctona, cuando no lo son, cuando son exóticas. Las jinetas, por ejemplo, son vivérridos, fueron introducidas antes de la introducción de los gatos para el control de roedores, fundamentalmente de ratas y ratones. Muchas especies introducidas sobreviven muy poco, no son capaces de aclimatarse, no son capaces de naturalizarse y se mueren enseguida, la inmensa mayoría. Otras son capaces de naturalizarse, de vivir, de mantener poblaciones con un número de individuos relativamente limitado y provocan pocos cambios en el ecosistema, o al menos nosotros no somos capaces de medir la intensidad de este cambio, porque no tenemos herramientas de medida suficientes o mecanismos de medida suficientes. Tres ejemplos característicos. La medusa que aparece ahí es una pequeña hidromedusa que apenas tiene 1 centímetro, es una medusa de un organismo pequeño bentónico que aparece de vez en cuando en nuestros embalses. En alguna ocasión pues nos llaman que hay de repente hay una expansión de medusas, le llama la atención a la gente, de repente hay medusas en un embalse, no hacen nada, son muy pequeñas, transparentes, son la fase dispersiva de un hidrozoo muy pequeño que está en el fondo y que aparecen pues cada 20, 30 años aparecen estas medusas. Poco sabemos de su biología, sí sabemos que no son especies autóctonas, pero no sabemos tampoco del efecto que puede causar en el ecosistema. El gusano que hay al lado es un turberario, es una duquesa de muy pequeño tamaño, aproximadamente de 5 o 6 milímetros, que nosotros hemos detectado en el río Umia. Es probable que algún turberario pues, vea en competencia con esta especie, pero su efecto no se amplifica al ecosistema, se diluye, se pierde, por lo tanto no somos capaces de conocer cuál es la intensidad de este efecto. Y esa especie de lapa que aparece ahí es un molusco poliplacóforo, es un molusco de las costas atlánticas de Sudamérica, que llegó a nuestras costas, a nuestras rías, probablemente adherido a los cascos de los barcos. Es frecuente y abundante en algunas rías, como la ría de Ferrol, que aparece pues, en los muros de los muelles, en las rocas, como un molusco parecido a una lapa, con un comportamiento semejante al de una lapa, pero en principio no produce ninguna alteración significativa en el ecosistema. Curiosamente, en los últimos tiempos estamos asistiendo a una especie de rizo, de looping ecológico, porque tenemos en nuestra zona dos especies exóticas, por un lado las palmeras, por otro lado las patatas, que están siendo amenazadas por otra especie exótica, que en este caso es invasora. Y todos nuestros esfuerzos están encaminados a proteger esas especies exóticas. Curiosamente, es una especie de contradicción. Uno de ellos es el picudo rojo, el famoso picudo rojo que ataca las palmeras de Gran Monte. El picudo rojo causa un verdadero impacto ecológico y muy importante desde el punto de vista económico y, si queremos, cultural en Canarias, porque el palmeral canario, que es una vegetación típica de Canarias, se está viendo muy amenazado por la presencia del picudo rojo. Por ahí empezó la invasión, probablemente por el comercio de palmeras
sin control. La larva lo que hace es comerse el cogollo de la palmera, se come la parte interior, pero las palmeras quedan como esta palmera triste que vemos ahí al fondo, tristona ella con su pedazo caído y así poco a poco. Al principio es indetectable. Bueno, hay un gasto importante por muchos municipios para cuidar las palmeras que forman pues, paseos o alamedas en nuestras ciudades. Y lo otro es una recintegada que además llegó por Galicia, que es la polilla guatemalteca de la patata, que es como se conoce normalmente. La especie, que como indica su epíteto específico, solanívora, que significa que se come las patatas, se comen tubérculos o solanos. Bueno, pues como sabemos, en la perforación en los últimos días entró probablemente por una partida traída de patatas de Canarias, también probablemente, y que ha conducido a que se haya prohibido parte del asunto del cultivo de patatas en algunos municipios del norte de Galicia, de la provincia de La Coruña y de Lugo. Son, como vemos, especies exóticas que están amenazando especies exóticas, pero especies exóticas que nosotros queremos proteger. Es una demostración o es un ejemplo de cómo no todas las especies exóticas son malas per se, ¿no? O en principio deben de ser En resumen, se estima que de toda la cantidad de especies exóticas que llegan a mutar, solamente entre un 5 y un 20% pueden transformarse en invasoras, es decir, pueden crecer desmesuradamente y pueden suponer un serio riesgo, una amenaza importante a las especies nativas, a los ecosistemas, a la economía o a la salud. En el 2012 había contabilizadas 12.236 especies exóticas en Europa. Si hacemos caso a los porcentajes, aproximadamente 1.500 especies son especies exóticas invasoras. 1.500 especies son muchas especies y pueden provocar un daño muy importante, un daño de primera magnitud. El reparto según grupos, pues lo vemos ahí en ese gráfico de quesos. Hay plantas terrestres, aproximadamente 6.000 y pico, siguen invertebrados terrestres en términos de diversidad de especies, luego las especies acuáticas marinas, hay muchas especies exóticas acuáticas marinas, los hongos terrestres, las especies acuáticas continentales de las aguas interiores, las aguas dulces, que son aproximadamente 669, y luego vertebrados terrestres, que son los menos. A pesar de esta distribución, quienes producen el mayor número de amenazas o las que generan mayor presión sobre especies que están en peligro de extinción, es decir, considerando las especies que nosotros tenemos en peligro de extinción autóctonas, ¿qué especies invasoras son las que afectan más a estas especies? Pues más o menos, en términos conceptuales, aparecen ahí. Fundamentalmente son las plantas, luego los peces y los mamíferos. Aunque, como hemos visto, los mamíferos no eran los más abundantes, pero sí los más peligrosos, ¿no? Por la manera que tienen de actuar. Bueno, ¿qué es lo que explica? ¿Por qué las especies exóticas invasoras son producen estas invasiones, producen estas explosiones demográficas tan grandes? Bueno, hay razones para explicarlo que afectan a la propia especie, a las propias características de la especie y al ecosistema en donde se asienta. Para entender en qué medida una especie biológica puede aumentar su población, tengo que simplemente indicar que en principio el crecimiento es un crecimiento que yo llamamos exponencial. Es decir, si una pareja da lugar a dos parejas, si son dos parejas, da lugar a 8 parejas y así sucesivamente, vamos a tener un crecimiento enorme. Para entenderlo, supongo que muchos conocerán el cuento del inventor del ajedrez, que le ofrece el ajedrez al rey, el rey que recibe aquel regalo encantado, que de repente puede ocupar su tiempo y su ocio, le dice: pídeme lo que quieras, que yo te recompensaré por este invento tan maravilloso. Y entonces él le dice: bueno, pues simplemente te pido que me des un grano de arroz en el primer stack, en el primer cuadrado del tablero, me lo dobles, me pongas 2 en el siguiente, me lo dobles, me pongas 4, me lo dobles, me pongas 4, y así sucesivamente en todos los stacks del tablero. Digo, solo me vas a pedir eso, no me pides pedir pues, parte del reino, no quieres que colme de oro, no, yo solo te pido eso, pero también te digo que si no eres capaz de cumplir tu promesa, yo me quedaré con tu reino. Entonces, igual, muy fácil, llama al chambelán o a quien le corresponda a llevar las finanzas del Estado y le dice que le cumplan el capricho para este pobre pago que pide una cosa tan simple. Bueno, esa parada supone
una cantidad de 2 elevado a 66 menos 1 granos de arroz. Eso significa, significa algo así como 18 trillones más o menos de granos de trigo, que son 21 billones de kilos de trigo o de arroz, que viene siendo 5 gramos por segundo, contándolos nos llevaría aproximadamente 1.170 millones de siglos, contar grano por grano, eso, y serían necesarias las cosechas mundiales de trigo de 22.000 años para sumar esa cantidad que el pargo que había inventado el ajedrez le pedía a Bueno, esto no es más que la explicación del crecimiento exponencial, de cómo una pareja de animales, si dejásemos que todos sus descendientes sobrevivieran, pues llegarían a cualquier pareja, llegaría a una raza. Cuestión que le impresionó a Darwin y a Malthus, y por lo tanto, de ahí también empezaba a pensar que algo raro había, que esto no sucedía, que desde el punto de vista teórico era posible. ¿Por qué no sucede? No sucede porque los ecosistemas ejercen algo así como una resistencia ambiental. Hay una serie de factores que impiden que este crecimiento exponencial se produzca, de manera que se genera lo que se llama una curva logística, es decir, una curva que hace que las poblaciones aumenten hasta el punto que permita los recursos disponibles y las presiones que el ecosistema haciendo sobre ellos. Las presiones pueden ser en forma de depredadores, de enfermedades, de falta de alimentación, de falta de refugio, de propias características del ambiente, de frío, temperaturas elevadas y cambios climáticos, pues más o menos. Todo eso impide que se produzca eso. Pero las especies exóticas invasoras, en muchos casos, esta resistencia ambiental no cumple su función y por lo tanto pueden crecer desmesuradamente. Hay especies que escapan a estos controles. Por ejemplo, esa alga que aparece en la izquierda es Sargassum muticum, es un sargazo que ahora está en peligro, muchos lo conocerán en la ría de Arousa, por ejemplo, en la ría de Vigo. Es una planta procedente de Asia, de China, de los mares de China y del Japón, que pasó primero a las costas americanas, del Atlántico americano, probablemente en agua de sentina de barcos, y de América, en los años 70, después pasó primero a Inglaterra y luego se extendió por todas las costas europeas. Invade completamente las áreas en donde se asienta, impidiendo el crecimiento de algas propias de nuestra flora y impidiendo también el desarrollo de los ambientes que necesitan estas plantas. Pongo el ejemplo de las cabras, porque las inocentes cabras, ahí hay una tortuga de Galápagos delante, las cabras son una especie invasora de las más peligrosas que hay en zonas de islas. Lo que hacen es pastar intensamente sobre especies vegetales de las propias islas, ocupan el espacio, modifican el ambiente, la estructura del hábitat, son, digamos, especies ingenieras que son capaces de cambiar la forma física donde viven, sobre todo en zonas como las islas. No solo las cabras, por ejemplo, en algunas islas de Chile, de la costa chilena, las silvas, las zarzas, nuestras moras de toda la vida, son una especie invasora que produce una cantidad enorme de macas de silvas que impiden ser aprovechadas por los animales isleños. Y en otras ocasiones, por ejemplo, las especies lo que encuentran son nichos vacantes, es decir, encuentran oficios, digamos, en la naturaleza y en el ecosistema que no están cubiertos, no tienen competencia. Entonces, lo que hacen es ocuparlos, estos oficios, estos espacios, y crecer pues, con toda libertad. Por ejemplo, en determinadas praderas sudamericanas, las praderas sudamericanas están siendo invadidas por pinos, por pinastas, por nuestros pinos, porque las especies arbóreas que lindaban nuestras praderas no estaban adaptadas a colonizar ese tipo de suelos y ese tipo de ambientes, pero sí nuestros pinos. Pero los pinos ahí están funcionando como especies invasoras. Una curiosidad, las praderas americanas de los vaqueros de toda la vida tienen en su inmensa mayoría hierba de vigo. Es una gramínea que se utiliza como forraje del ganado y han perdido su naturalidad, sus especies de naturalidad, y tienen esta especie que nosotros llamamos hierba de vigo, que muchos de ustedes les sonará, que produce prados pues, con muy buen forraje para las vacas, esas grandes praderas de origen. Y además, estas especies exóticas, cuando llegan a los diferentes ambientes, se encuentran lugares que ya han sido alterados previamente por la actividad humana, de manera que les estamos facilitando su desarrollo. Por ejemplo, la construcción de embalses y los embalses en las aguas continentales sirven de reservorio, de refugio, de una gran cantidad de peces limnófilos, de especies de aguas calmas que en el caso de que no estuvieran en el embalse, con aguas torrenciales, con
del fluido natural de nuestro río, serían incapaces de colonizar esos hábitats. Pero nosotros le estamos poniendo a su disposición unos hábitats perfectamente adecuados para ellos. Estoy hablando, por ejemplo, de la perca negra americana, del gras o de la perca sol, o de la lucioperca, que es un depredador también muy potente de peces invasores, que encuentran en los embalses el lugar adecuado para proliferar y para hacer presión sobre las especies de peces nativas, llegando incluso a la desaparición local en algunos casos. Otra característica intrínseca de las características intrínsecas que hemos observado es que son capaces de tener un gran crecimiento y reproducirse mucho, producen grandes cantidades de semillas o de propágulos de distinta naturaleza. Dos ejemplos nada más. Ailanthus altísima, que es la que está a la izquierda, que es la conocida en China como el árbol del cielo, que se cultiva además en China porque una especie de gusano de seda se alimenta de sus hojas, apareció muchas veces como ornamental en Galicia y en algunas zonas, en la provincia de Pontevedra, por ejemplo, puede ser muy localmente muy abundante y estar ocupando el espacio de otro tipo de vegetación. En los márgenes de los ríos, en algunos lugares, hemos encontrado también lugares de cantidades importantes de ailanthus. Robinia eulacácea, la falsacacia, o las acacias, la mimosa, o la acacia melanoxylon, la acacia negra, pues estamos acostumbrados a verlas, sobre todo cuando florecen a finales del invierno, la mimosa, o ahora la acacia negra está en la floración, a ver cómo se tiñen de amarillo, sobre todo en las inmediaciones de Ourense, que es un lugar muy característico, ver cómo han sustituido pues casi todo el bosque caducifolio propio de carvallos o de otras especies que eran características de esas zonas. Algunas tienen mecanismos muy interesantes o muy curiosos de expandirse o proliferar. Pongo como ejemplo este pequeño caracol. Este es un caracol pequeñito de aproximadamente 5 milímetros que podemos encontrar en cantidades de decenas de miles de individuos por metro cuadrado en algunos ríos. El Sarela, por ejemplo, durante unos años presentó densidades enormes de este caracolito. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene la capacidad de reproducirse partenogenéticamente. La partenogénesis, o reproducción virginal, que es lo que significa etimológicamente el término, es una capacidad que tienen algunos organismos de que las hembras producen huevos de hembras que son capaces de activar y de activarse por sí mismos y producir hembras sin intervención de machos en la reproducción. De manera que en este caso, un solo individuo, hembra, que es capaz, porque los machos no se conocen de esta especie, es capaz de proliferar por sí mismo y de originar una enorme cantidad de individuos por aquello del crecimiento exponencial que hablábamos antes y colonizar todo el fondo de los ríos, impidiendo la colonización y el desarrollo de las especies autóctonas. Otros casos, existe una gran sensibilidad o plasticidad fenotípica. Este es el caso del rhododendron, el rhododendron ponticum, que el rhododendron en su área natural de distribución, la zona sur de la península, es muy estable desde el punto de vista de sus diferentes formas, de sus fenotipos, sus diferentes adaptaciones. Pero en Centro Europa se transforma en una planta invasora, y fíjense en esa laguna, toda rodeada de rhododendros, la verdad es que es una imagen muy bonita, pero ecológicamente muy malsana, de rhododendros que han colonizado absolutamente todo el ambiente alrededor de esa zona. Y luego hay otras especies que tienen una capacidad desde el punto de vista biológico muy curiosa de hibridar con otras. Yo decía al principio que las especies eran unidades de la naturaleza, eran sistemas genéticos cerrados. Pues nunca es de todo verdad en biología, nada es nunca de todo verdad. Y hay determinadas especies que son capaces de hibridar entre ellas. Cuando las especies hibridan, lo normal es que los híbridos sean estériles. Por ejemplo, el cruce de un burro y una yegua, no de un burro y un caballo, se suele decir, sino un burro y una yegua produce una mula. Y la mula es estéril, porque es un híbrido. Pero en este caso, en este ejemplo de izquierda que traigo ahí, son dos malvasías, dos aves acuáticas, la malvasía jamaicana, que es la malvasía canela, y la malvasía cabeciblanca, que es la propia de la península ibérica. La malvasía canela llegó desde Jamaica, primero por días por Inglaterra, luego apareció en la península ibérica y es capaz de hibridar con la malvasía autóctona. Y los híbridos son interfecundos, son fecundos entre ellos y son fecundos además en el reto de cruciamiento. Pueden cruzarse con malvasías canelas y malvasías cabeciblancas y los híbridos entre sí, en un totum revolutum. De manera que la dotación genética, la pureza genética de las especies se pierde, se disipa completamente en todo este mestizaje natural. Y luego tenemos un caso simpático, si no fuese porque empieza a ser dramático, de los jabalíes y los cerdos vietnamitas.
los jabalíes, los ciervos vietnamitas que se trataban de vender como mascotas porque son pequeños y simpáticos, se comportan en unos auténticos perros de tamaño considerable y con unos hábitos de higiene un tanto criticables. Por lo tanto, la gente termina por abandonar el cerdo vietnamita en el campo, que se asilvestra y como consecuencia de eso se cruza con los jabalíes. El resultado es un cerdarí o un porcolín, que también se llama. Y el cerdarí o porcolín es el que tenemos en la porque aquí tiene los ojos pintados, que no es ni vietnamita ni de Lugo. Y entonces está ahí el nombre de nuestras vidas. Bueno, es perder identidad genética de las poblaciones. ¿Cómo suceden las invasiones? Las invasiones tienen una característica. He intentado abreviar porque yo me voy a extender más de la cuenta, porque me encuentro muy cómodo y esto es peligroso. ¿Cómo se producen estas invasiones? En principio, esto es el caso de una opuntia, porque las opuntias son estas cactus que se trajeron de América y durante la Baja Edad Media se utilizaban para cercar los castillos como si fuesen una especie de barrera de pinchos para evitar el asalto a los castillos. Y es común que en muchas zonas dependientes de algunos castillos roqueros, sobre todo del sur, aparezcan opuntias en grandes cantidades. Bueno, este es el comportamiento concretamente de una opuntia eurasíaca en Sudáfrica, pero que sirve para ilustrar todo esto. Entró antes de 1900 y hasta 1930 no se detectó este crecimiento exponencial que hablábamos antes, porque pasa una especie de periodo, digamos, de aclimatación o de letargo en el crecimiento. Es una constante, pero es una constante que es peligrosa, porque durante ese tiempo, que puede prolongarse varios años, no somos capaces de diferenciar lo que es una especie exótica, que parece que se comporta bien de manera naturalizada, de una especie que se va a convertir en el Mr. Hyde de las especies invasoras. Y en un momento determinado va a producir una explosión de población. ¿Por qué son un problema las especies invasoras? Pues son un problema por tres grupos fundamentalmente de causas. Causas ecológicas, causas económicas y causas sanitarias. Las causas ecológicas las hemos ido apuntando. Yo decía al principio que era la segunda causa de desaparición de especies. Del 40% de las especies que conocemos que se han extinguido, la causa por detrás serán especies exóticas invasoras. En este gráfico aparece como la tercera causa, pero es que es la tercera causa de la desaparición de especies que ya están en peligro de extinción. Ahí sí se pudo medir. Pero en todo caso es una causa importante de pérdida de biodiversidad. Los mecanismos a través de los cuales inciden sobre las especies locales es a través directamente del bienestar o de la competencia por los recursos, o depredan o matan se consumen a las especies locales, modifican el hábitat, transforman el hábitat, la estructura física, o bien transmiten enfermedades o son capaces de hibritar, como hemos visto antes, o simplemente son tóxicas o venenosas y disminuyen el daño. Los efectos son difíciles de predecir. En ocasiones lo que observamos es que las especies nativas disminuyen en cuanto al número de individuos efectivos, se reduce el área de distribución, se transforma el hábitat de estas especies nativas a través de inhiben el crecimiento o el reclutamiento, es decir, hay distintos efectos sobre la dificultad de predecir estos efectos y la complejidad del entramado de las especies exóticas invasoras en los ecosistemas, pues puede ejemplarizarse o puede verse en algo que nosotros hemos trabajado, y por eso me toca directamente y quiero por lo menos contarlo aquí porque es una curiosidad que poca gente. Tuvimos la oportunidad de estudiar las tablas de Daimiel. Las tablas de Daimiel, como saben, es un parque natural, que su principal atractivo son las aves acuáticas. Los patos, las garzas, si quiera, iba a Daimiel y allí había cantidades importantes de especies de islas de patos. ¿Qué es lo que sucede actualmente en Daimiel? No hay patos, no hay aves. El agua no es un agua transparente de las tablas, sino que es un agua turbia, está todo enlodado y no encontramos patos. ¿Qué sucedió ahí? Está todo relacionado y intervienen especies invasoras. Cuando hemos ido a buscar nos encontramos con un número importante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especies invasoras de peces y además el cangrejo americano. El pez gato, la percasol, las carpas, los carpines esos inocentes que soltábamos de las fuentes, el lucio, las gambusias,
está como el arca de Noé de las especies invasoras metida en las tablas de Rasmus. Y solamente 3 especies de peces autóctonos. Normalmente un humedal de estas características, cuando las tablas están en perfecto estado de salud, tienen una abundante cantidad de plantas acuáticas. Las plantas acuáticas, por un lado, están consumiendo nutrientes y se los están destinando al fitoplancton, a las algas microscópicas que forman el fitoplancton. Además, retienen con sus raíces el fondo, de manera que impiden que el viento levante el fondo y aumente la turbidez. Le dan refugio a organismos del zooplancton microscópicos que se alimentan de las algas del fitoplancton. Y al mismo tiempo son cuidadas, digamos, o mantenidas por una serie de insectos que se dedican a raspar su superficie e impedir que las algas crezcan sobre su superficie y puedan realizar perfectamente la fotosíntesis. En estas condiciones está controlado el fitoplancton y está controlada la turbidez. De manera que las aguas son transparentes y pueden proliferar los patos que se alimentan de las plantas acuáticas, las aves que se alimentan de las aves acuáticas que se alimentan del zooplancton y las aves que se alimentan de peces, las aves ictiófagas. Sí, tenemos el ecosistema típico de las tablas de Daimiel. ¿Qué sucedió en Daimiel? Daimiel se demandó agua, el parque estaba quedando sin agua y entonces se demandó agua por varios puntos, se compraron acuíferos y de repente empezó a aumentar la cantidad de agua en el sistema freático y empezaron a manar ríos que antes no lo hacían, de lo que arrastraron una gran cantidad de tóxicos procedentes de las industrias de destilerías que están rodeando toda la zona de La Mancha. Estos tóxicos llegaron al agua, llegó en cantidad, las tablas se llenaron de agua, pero el agua era de muy mala calidad. Como consecuencia, esta contaminación lo que hizo fue eliminar esos organismos, esos insectos que mantenían limpias las macrófitas, mantenían limpias las algas, y mató a los organismos del zooplancton que se alimentaban de las algas microscópicas. Las plantas entonces vieron aumentar la turbidez, dejaron de poder fotosintetizar porque no llegaba la luz hacia ellas, se murieron, sus raíces ya no sostienen el fondo, de manera que el viento puede remover el fondo del embalse, y se transformó a las tablas en una masa de agua oscura, de color pardo, que no permite que entre al fondo, de manera que las aves acuáticas que se alimentaban de las plantas y de los insectos desaparecieron y no se quedan ahí. Y solamente hay pues, algunas garzas, algunas cigüeñas que se alimentan de qué? De un montón de peces migradores que están impidiendo la recuperación del parque, porque ya ha pasado la contaminación. Pero ahora los insectos, los macroinvertebrados que vendrían a colonizar eso, no pueden hacerlo porque los peces invasores están depredando sobre ellos de manera muy activa. Y por tanto no dejan que estos animales empiecen a cuidar las plantas acuáticas. Y las pocas plantas acuáticas que consiguen enraizar y podrían empezar a proliferar son eliminadas rápidamente por la extraordinaria abundancia de cangrejo rojo que se alimenta de esos plantas. Por lo tanto, esto no es más que un efecto en cascada que ilustra cómo funciona la naturaleza y cómo los ecosistemas van respondiendo a las presiones y a los cambios que se van produciendo. En donde intervienen de manera determinante las especies invasoras. Aquí para evitar la recuperación, imposibilitar que las tablas de Daimiel vuelvan a su estado anterior, por lo menos en una larga temporada. Las consecuencias económicas son de diversa índole y muy variadas. No voy a aburrirles con la lista, pero se puede uno imaginar que desde la producción de las cosechas, la introducción de enfermedades, de plagas, etcétera, etcétera, y los gastos que suponen desde el punto de vista de su control, pues son unas consecuencias importantes. En general, en algunos datos que he podido conseguir, de 109 programas de recreación que se hicieron en España, solamente el 13% lo resultaron. Estos programas iban encaminados, no los queríamos resultados, estos específicamente que tengo aquí no están dando resultados. Uno, Catoblatus edulis, que es la planta esta que cubre las playas, nuestras playas, los arenales, que impide, es la uña de gato que se llama, impide que crezcan las propias plantas acuáticas, de las zonas dunares, que son muchas de ellas endémicas, muchas de ellas propias de esas zonas de una gran importancia de conservación. El mejillón cebra, que está en los grandes embalses, que lo que hace es colmatar canales de distribución de agua, impide las tomas de agua. Hay un gasto enorme desde el punto de vista económico en controlar este mejillón, que además es muy invasivo porque va en las aguas de refrigeración de los motores, sus larvas pueden ir en la ropa de los bañistas, de los pescadores, etc. El caracol manzana, ese amarillo que está ahí,
está siendo un verdadero problema para los cultivos de arroz del delta del Ebro, que es donde se apareció por primera vez. Y se está gastando una gran cantidad de dinero en controlar la población de conejo manzana. Pero que es empresa casi imposible, porque una vez que ha entrado es muy difícil erradicarlo. El jacinto de agua de Cornea Casibre, que tiene el Guadiana invadido en la zona de Extremadura, cubriendo absolutamente la superficie del río e impidiendo que pase la luz al fondo y que puedan desarrollarse los organismos acuáticos. Y la paisana, muy conocida porque entró por Francia probablemente y luego apareció en el norte de la península y en el norte de Portugal, que es donde más prolifera, la conocida Vespa velutina, la vista asiática, que forma esos nidos enormes que aparecen ahí, rodeados de los árboles y que se están gastando un dinero importante en su control. En cifras, las cifras son milmillonarios. El gasto global en el 2013, la fuente de la Comisión Europea, era 1.000 billones. Ya son billones de verdad, no son billones americanos. Son millones de millones. 1.000 millones de millones de euros gastados globalmente en el control de especies exóticas invasoras. En Estados Unidos 90.000 millones, en Europa 12.000 millones, igual que en China prácticamente. En Nueva Zelanda y en el Reino Unido de Gran Bretaña 2.000 millones y en España la modesta suma de 5 millones de euros anuales que nos gastamos en el control de las especies exóticas invasoras. Las consecuencias sanitarias también son importantes. Emilio, por Dios, si me extiendo... Bueno, termino, bien, estupendo. Pues espero las preguntas y os cuento las preguntas en este caso, que es muy curioso. ¿De acuerdo? Ha sido un placer.